un paseo sobre alguna situación de fertilidad. Algunos van a hacer solamente un comentario, las otras sí, porque permite el trabajo de laboratorio, ¿no? Pero al final es lo que sí deben aprender, ¿no? Es importante porque son las patologías frecuentes en el primero y segundo y tercer trimestre. Todas ellas llevan pruebas de laboratorio. Ok, siempre es bueno tener presentes las cosas donde se está trabajando. Y acá hay una parte también que es importante acerca de lo que es la fecundación, etcétera, todo lo que significa la parte anatómica, ¿no? En este caso femenina. En la primogénesis son partes también de este estudio, tanto el óvulo, la parte femenina, donde vamos a ver la ovulación, se va a ver también de la, ¿cómo se llama? La naturalidad, podemos decir nosotros, del cuello cervical, etcétera, y todos estos elementos son importantes para determinar también que en estos haya un producto, ¿no? Y por lo general sí es una de las cosas importantes y vemos nosotros que hay, no voy a estar relatando, ¿no? Porque la idea no es hablar de semiología o fisiopatología, etcétera, pero sí que conozca dónde sucede la formación, ¿no es cierto?, del espermatozoide, cómo se divide, qué hormonas son las principales que puedan estar permitiendo esta preparación y el desarrollo importante. Y en el caso de la mujer, quizás es el tema más complicado, ¿no? Cuando hablamos de fertilidad o infertilidad, por acá se tiene que ver tanto en lo que significa la parte ovulatoria, en la pélvica y la cervical. Y no es como el varón que generalmente la espermatogramas es el elemento más importante, ¿no? De lo que es en el diagnóstico de la infertilidad. Y que eso definitivamente son, sí, cosas que deben ustedes tener presentes. En el ovulatorio, ustedes ahí se menciona la reserva folicular, la reserva ovárica y la ovulación. La pélvica, definitivamente la más, más anatómica, y también la cervical cuando hay obstáculos de la mucosa, ¿no? Cervical con respecto a la introducción del espermatozoide. Y vemos nosotros, solamente como le digo, no son cosas que hay que mencionarlas porque es importante. Y vemos nosotros que hay un factor ovulatorio, ¿cierto? Hay una reserva folicular que vemos nosotros que como empiezan 6 millones. Luego una reserva ovárica, ¿no es que vemos ahí nosotros, es la reserva folicular también restante, ¿no? Que es importante tenerlo presente. En este factor ovulatorio hay defectos centrales, hay defectos periféricos y metabólicos. Por esa razón que una mujer hacer todo un estudio acá es definitivamente no menos de 6 meses, ¿no? De trabajo incesante de ver cuál es la patología que nos rodea. Y en este caso también la ovulación estamos viendo nosotros, donde generalmente se hace la temperatura, que es una de las cosas que es importante que se maneja en ellos, y luego se observa el resto del moco cervical, ¿no? Ahora, en caso de la situación pélvica, que es más anatómica, lo que tenemos que hacer es, definitivamente, es si hay un cuadro inflamatorio, infeccioso, y vemos nosotros todas las patologías que pueden ocasionar también, no toda la patología, pero al menos la más frecuente que puede ocasionar alguna alteración también en este caso. Hay dificultades estructurales, como ya les mencionaba, como también una endometriosis, que es focos también en distintas ubicaciones que también alteran este proceso de infertilidad. Y ese factor pélvico, mencionar que hay que ver los antecedentes, lógicamente, hay que hacer una exploración, una parte anatómica, se hace una ecografía, etcétera, que todos son situaciones que no manejamos nosotros, ¿no? El factor cervical sí, en este caso hay más pruebas que nosotros realizamos en laboratorio. Y acá tenemos que ver definitivamente si hay hay unas alteraciones congénitas también de todo este aparato,
¿no es cierto?, del factor cervical, etcétera, lo vamos a ver abajo. Y en esta situación cervical tenemos que ver antecedentes que eh, hay un cuadro que diagnosticar a través del Papa Nicolau. Se ha procedido a una conización en el paciente, ¿no es cierto? Cuando hay un problema, alguna neoplasia o qué sé yo, cáncer in situ, ¿no? Que a veces hacen eso en el cuello, el uso de crioterapia, etcétera, y luego otros elementos también de posición. En la exploración también, o sea, el factor cervical tiene que ver con esto, ¿no? Hay que utilizar ciertos elementos también para poder diagnosticarlo. Y al final lo que se hace es la prueba postcoital para determinar también si hay algún componente anticuerpos a nivel de del mucoso, ¿no?, cervical. Entonces, en este término, en general, lo que se observa en laboratorio, que sí es esto, son definitivamente las pruebas basales, es que a todas las mujeres que desean tener hijos o tengan problemas, ¿no es cierto?, de control, hay que hacer las pruebas basales. Yo les he dicho, es hemograma, glucosa, urea, creatinina, porque esto es parte de la parte basal de la situación de salud. Luego ver las hormonas, ¿no? FSH y el estradiol E2, que significa también que esto va a significar que hay una función ovárica adecuada y placentaria, en este caso. La progesterona, definitivamente, que es un elemento de ver la viabilidad también de los productos. La hormona antimureriana también se utiliza para este diagnóstico, que definitivamente estos ya son productos que no realizamos en los hospitales, sino cierto tipo de hospitales de nivel 4, ¿no? TSH sí, la prolactina también, y definitivamente la sinasa dependiente de la ciclina, que para la modulación del óvulo. Si hay también enfermedades autoinmunes, que también es una situación que tiene que evitarse, ¿no?, para poder tener la familia, el estudio genético de la paciente y luego ver si hay unas situaciones o infecciones también. Y por lo tanto, en la cuestión viral, sí tiene que hacer serología. El cultivo no se estila. Pero vemos nosotros que acá solamente es un pool de pruebas en general que va a permitir, pues, determinar si es que hay una viabilidad en el caso de la mujer. Luego ya son elementos de más utilización de la parte anatómica, histerosalpingografía, ecografía, etcétera, ¿no? Para observar también acerca de los folículos. Entonces, para la mujer, generalmente en el laboratorio usamos todo esto, y esto es importante tenerlo presente. En la infertilidad masculina, tenemos nosotros que hay alteraciones testiculares, y esto definitivamente también cuando uno hace urología, nosotros nos hace examinar también a cada varón, etcétera, y ahí se puede observar también que hay alguna situación a veces irregular. Hemos visto nosotros criptorquidia en muchos momentos, hipospadia, etcétera, infecciones sistémicas que pueden localizarse también y poder repercutir también en los órganos sexuales. Traumatismo, definitivamente es una de las cosas que también sucede, ¿no? Y generalmente a aquellos que les gusta mucho el deporte. Y a veces se han visto este tipo de problemas, ¿no? Y también el inicio de la pubertad tiene la presencia de varicoceles como parte de todas esas alteraciones de tipo testicular. ¿Qué otras cosas se está agregando a esto, no? Esto ya se sabe también, inclusive hasta las damas también se le hace lo mismo, ¿no? Las enfermedades, si hay un problema de tipo hay un tipo de situaciones a veces que las hormonas tiroideas también pueden desencadenar. Si es paciente diabético también hay una situación de eh, atenuar un poco la fertilidad de las parejas en este caso, ¿no? Si hay hipogonadismo, hemos encontrado que ya si en el varón más se hace las pruebas, las otras son muy específicas que realizan muchas veces estos
generalmente hospital nivel 4, ¿no? Pero acá esto de hacer un espermatograma, hacer estos exámenes, sí es parte también de nuestro trabajo diario. Hay que descartar enfermedades genéticas, como le digo, esto ya no lo hacemos nosotros, eso ya son nivel 4 para determinar algunas patologías también, en este caso genitales, ¿no? Hay factor sexual, también igual, la frecuencia coital, y después es una de las cosas que también, por referencia del médico, ¿no es cierto? En este caso, porque esto tiene que hacerlo en la pareja, ¿no? Cuando hacen un estudio de fertilidad, el ginecólogo habla de las parejas, no habla solamente de uno. Y hay una frecuencia también por el tipo de trabajo, por el sinnúmero de enfermedades, etcétera, que no hay una frecuencia de veces de relaciones. Y también el problema de las elecciones, ¿no? Que también hay una situación que parece a veces decir, ¿no? ¿Por qué sucede? Sucede a veces porque hay una carga, ¿no? Tipo emocional ahí. Eyaculación, en este caso precoz, o también ese vigilar eso también de lo que es ¿no? El orgasmo, que es importante también dentro de las relaciones sexuales. El estilo de vida también ahora se conoce que puede afectar, y eso se sabe, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y hay unas enfermedades que también, las drogas y tabaco. Realmente el alcohol es mayor, las drogas posterior y el tabaco, que también como estilo de vida también provoca un cuadro potencialmente de infertilidad. O sea, no es solamente una, ¿no? Son agregados múltiples que se tienen que utilizar, pero en el caso del varón es muy específico. Estas son las pruebas que hemos mencionado, que tienen que hacer para los dos, ¿no? Postcoitales, y observar en ellos qué es que hay en el moco, ¿no? Hay anticuerpos, etcétera. Y también si hay alguna situación de la intensidad en la penetración del espermatozoide. Y también se observa, nosotros también, cuando el médico lo refiere, también podemos nosotros hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, hay una situación que a veces se le toma posteriormente al coito, se le utiliza de la secreción vaginal, ahí se retira y se observa si hay estos componentes, ¿no? Los anticuerpos también a nivel 4 de laboratorio. Y vemos nosotros acá también, vemos la parte genética, porque no solamente es, igual que la mujer que tiene a ver alteraciones genéticas, también el varón. También nosotros no es que lo hemos observado, ¿no? Sino también conocemos casos de este tipo, en la cual también hay una situación patológica, ¿no? Que implica, ¿no? Que implica una alteración. Ya está haciendo más de eso. Y acá generalmente lo que más se utiliza en los términos de el manejo, en este caso, de fertilidad, ¿no? Que es el espermatograma. Vemos ahí un volumen, como decir, valores eh, establecidos, ¿no? Se puede decir ya en términos generales. El número también total de espermatozoides que debe haber, la concentración de espermatozoides, la motilidad, que es una de las cosas importantísimas también que debe tener. Y esto, con el paso de las horas, por no decir minutos, vemos realmente que sigue la movilidad y persiste. De algunos no persiste más allá por decirlo, menos de 30 minutos, ¿no? Por ahí hay unas cargas también diferentes, pero no solamente porque hay un problema de esto, sino también hay estructuras de anticuerpos, etcétera, que impiden, ¿no? El paso, o la carga también del moco, en este caso eh, de la pareja. La morfología debe estar en puede haber morfología, a veces espermatozoide solamente cabeza, o sea, sin cola, o doble, no debe pasar esa cantidad, ¿no? Porque si no, ya significaría también que no tiene potencialidad el espermatozoide para llegar a fecundar. El pH debe estar más o menos
en una alcalinidad, ¿no? Este término. Y leucocitos definitivamente vemos nosotros que debe ser menos cantidad, ¿no? Eso porque definitivamente no significaría que está con un cuadro infeccioso. Esto ya es una calificación que lo hace a nivel del clínico, lo hacemos nosotros, y definitivamente es importante, ¿no? Hay que ver, básicamente acá hay posibilidad de los anticuerpos, inclusive hasta la inmovilización, y hemos visto nosotros también citotóxicos, ¿no? Que son elementos citotóxicos. Y entonces esto nos hace a nosotros ya tener una misión, pero la mayoría de casos, sí le digo, en la mujer, prácticamente todas las hormonas, aparte del basal, igual que acá el varón también tiene que hacer basal, ¿no? Pero en caso de la mujer se hace el basal y todas las pruebas que significan hormonales, pruebas genéticas, pruebas anatómicas, y acá ver cómo investigar la situación del moco también cervical. En caso del varón, el 90%, aparte del hemograma y todas las pruebas basales, es el espermatograma. Eso es lo que generalmente se lleva el casi el 90% del diagnóstico. Las otras ya vienen a ser, ¿no es cierto? Igual que en el moco cervical, hay anticuerpos, hay productos tóxicos, hay movilizadores que por el cual no progresa, ¿no? O la viabilidad del espermatozoide en este caso que no dura. Y vemos nosotros, o sea, acá vemos nosotros que realmente es menos de lo que se utiliza para las damas, ¿no? Las pruebas basales se van a usar siempre. Genética sí, porque ha habido casos en la cual ha habido pacientes que tienen productos que son definitivamente no normales, y cuando uno se junta los dos, ambos tenían familiares que también tenían patologías de ese tipo, entonces en ambos muy difícil que puedan tener hijos sanos, pero eso tiene que decir estudio genético, perfil lipídico, tiroides, y esto definitivamente es porque antes había una situación que se manejaba, ¿no? Era tuberculosis en el epidídimo. Actualmente no lo hay, pero sí hay que descartar que no haya un cuadro infeccioso, ¿no? Que también pueda permitir. Luego también la LH, testosterona, y lo que se estila para ver la viabilidad también de esta sitio de espermagénesis se hace por último en la biopsia. En el caso a veces imagenología, muchas veces para determinar el varicocele, pero en estos son los frecuentemente los que se estila en los varones. El 90% es el espermatograma. Ya con eso estamos viabilizando que haya un producto adecuado. Bueno, por lo menos un repaso muy genérico y entramos nosotros lo que significa el embarazo, ¿no? Y acá sí, definitivamente este es algo rutinario. Desde la primera cita que tiene la paciente, ya hay pruebas de laboratorio. Y esto definitivamente por la prevención, ¿no? Pero veamos algo realmente de nuestra patria que es realmente preocupante, ¿no? Acá, por ejemplo, dice que hay una disminución del 34%, ¿no? Pero recuerden que esta es semana 26, faltan 30 semanas, más o menos. Entonces, no estamos todavía ni siquiera, no podemos decir que ha bajado. Ojalá fuera así, ¿no? Definitivamente, porque esto está significando pues un problema a nivel nacional que hasta ahora no se ha sido resuelto. Y vemos nosotros que acá en la muerte materna, que tiene que darse cuenta para poder hacer el momento de prevención, ¿no? Hay una ocurrencia en este caso de varios departamentos, ¿no? En Loreto. Y hasta ahora se sigue en esta zona de oriental teniendo una cantidad de muertos generalmente gestantes, adolescentes o jóvenes, ¿no? En Lima Metropolitana, teniendo tantas las cosas a la mano, ¿no? Sucede. Eh, Dependiendo dónde se da también a luz, ¿no? Porque hasta ahora hay personas que dan a luz en su casa. Parece mentira, ¿no? Cajamarca, Cusco y Puno. Pero tenemos acá varias regiones departamentales que son realmente un peligro en caso de la muerte materna.
Acá podemos hablar de mucho, ¿no? Una de las cosas es la atonía uterina, que también en el hospital ha habido casos, ¿no? En la cual han tenido que hacer una histerectomía total, ¿no? Porque definitivamente el sangrado seguía, y esto también es importante tenerlo presente. Y acá, igualito, ¿no? Acá hay la muerte, y siempre semana 26 todavía no hay las 50 y tantas semanas, ¿no? Que pueda terminar esto, si no me equivoco. Uno de los problemas hay, y esto es generalmente porque hay patologías evidentes, ¿no? Y la mayoría son embarazos adolescentes en la actualidad, y es una preocupación. Se dice que hay una prevención tremenda, pero estaba leyendo que eh, ¿cuánto se utiliza para hacer la prevención en estos pacientes, ¿no? Generalmente pacientes adolescentes o jóvenes, muy jóvenes? Es una escasa cantidad de plata. Se utiliza en otras cosas, pero no en hacer realmente una prevención total, ¿no? Un cuidado total, una educación total, porque no hay la inversión que debe hacerse, ¿no? Que en otros países lo hacen. Y nada más que casi a los inicios, ¿no? Del 39.000 casos menores de edad, estamos hablando de menores de 19 años, inclusive algunos son de 10 y 14. Y acá es una desgracia, ¿no? Que tenemos que la mayoría de estos casos son por violación, y muchas veces violación de gente muy relacionada, ¿no? Gente realmente que no, inmerecida para mirarlo como gente. En los dos primeros días del año 2025 ya habían registrado casos de adolescentes, 46 casos de adolescentes hasta los 19 años. Entonces, no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Para estos casos. Y se observa, ¿no? Porque la educación hasta en los colegios también está bien limitada. Antes yo recuerdo que asistíamos nosotros a los colegios a hacer charlas de este tipo, ¿no? Muchos años atrás. En la actualidad necesita profesionales para hacer este tipo de trabajo, hacer el seguimiento de los jovencitos, ¿no? Para que no tengan este problema que tienen. La mayoría son dependientes, la mayoría, la pobreza extrema, la mayoría vive con la familia y son el alto riesgo, ¿no? Para hacer la prevención de enfermedades, en este caso en la gestante. Una de las cosas que sí se observa, ¿no? Que tenemos nosotros es muy relacionado con la parte de ginecología y obstetricia, es justamente el control prenatal. Acá hay situaciones que son prácticamente clínicas, ¿no es cierto? Acciones que se van a hacer para la prevención, el diagnóstico y tratamiento. Y cuando hablamos de acá, lo importante es, por eso le decía, el diagnóstico de la condición materna. Por eso son las pruebas basales. Y eso es algo importante que hay que tenerlo, porque ¿qué pasa si una gestante puede estar con una anemia? ¿Qué pasa si una gestante puede estar con edema, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí el diagnóstico, en este caso, los objetivos también de este prenatal es contribuir a que la gestante esté en buenas condiciones. También si hay factores de riesgo, identificación de factores de riesgo biológicos, ambientales, esto ya es parte de la clínica. El control del embarazo, definitivamente hay un sinnúmero de elementos que hay que manejarlo, ¿no? Acá en el primer y segundo trimestre, las visitas, etcétera. En los años atrás, ¿no? Más allá, yo le diría en los primeros años, los 20 años atrás, era frecuente, ¿no? Como yo les comentaba que yo trabajé en laboratorio de emergencia casi 40 años, entonces ahí aparecían las gestantes, ningún control. En ese momento solamente venían porque se sentían mal y que iban a dar el parto o la cesárea, ¿no? Entonces ningún control. En los últimos años se ve poco. Y esa es una de las cosas que sí se debe estar ganando, ¿no? Por el gran riesgo. El riesgo porque muchas vienen a veces con ruptura prematura de membrana. Entonces también es un alto riesgo para la gestante y también los cuadros de complicación como el de preeclampsia. Pero actualmente, felizmente, ha bajado eso
por lo menos en las evidencias que tenemos nosotros de manera personal. En el primer trimestre, que es lo importante porque nosotros tenemos que manejar eso dentro de lo que es laboratorio, lo primero que se hace, le hace el ginecólogo es hacer el control, es decir, ¿realmente está embarazada? Porque ha habido casos, ¿no? Definitivamente la pseudociencia es una de las situaciones de que parece mentira, ¿no? La mujer se siente con el abdomen hinchado, etcétera, y muchas veces porque retener a la pareja, ¿no? Y cuando se hace la prueba de HCG y la ecografía no hay nada, puro gas, como se dice, ¿no? Pero es así, y sucede. Entonces, el ginecólogo lo primero que hace es eso, ¿no? La HCG y ecografía, no hace una sola cosa. Por más que diga el HCG está positivo, le manda a hacer su ecografía. Y ahora, y ahora nosotros debemos tener presente que un HCG no hace el diagnóstico, sino tiene que ser los dos, porque hemos visto nosotros que solamente está la membrana y no hay producto. Entonces, ahí lo que genera es toda la membrana, ¿no es cierto? El trofoblasto, toda esa membrana genera el HCG y no hay producto. Entonces, por eso el ginecólogo hace las dos cosas. Ambos tienen que hacerse para determinar ambas cosas, el embarazo. Y luego viene todo lo que significa los antecedentes que debe tener. Eso ya es clínica. Los factores de riesgo sí nos interesa la obesidad. ¿Por qué? Porque sí nos piden a nosotros perfil lipídico. Entonces, para determinar, inclusive ahí, hasta la obesidad tiene que ver con la glucosa, ¿no es cierto? En cierta manera, no siempre, pero también se utilizan las pruebas basales, como yo le mencioné. La fecha del parto, que es definitivamente determinar cuándo empezó, ¿no es cierto?, la menorrea y hasta cuándo puede durar la fecha de posible parto, ¿no? Y ahí se hace todo el examen, a ver si por haber, ¿no? Y en laboratorio, como yo le mencionaba, los ginecólogos piden hemograma, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, factor RH, examen de orina. Ahora ya se estila hepatitis B y HIV. En algunos lugares también se le pide toxoplasma o malaria u otros elementos. Pero esto es lo que es, aparte del HCG, por si acaso, no es solo, estoy viendo nada más la parte, porque lo primero que se pide es HCG. Entonces, todo esto hace un pool y ver las condiciones basales de la paciente. Esto es lo que tiene que utilizarse en el primer trimestre. Normal, natural. Bueno, solamente una revisión bastante ligera, porque de verdad es hablar no solamente de estas hormonas. Cuando estaba revisando, de verdad que son ¿cuánto era? Como 45 clases de hormonas o receptores que hay que tenerlo presente para realizar, pero si no, vamos a llegar pues el próximo año. Pero lo más frecuente es esto. Ahora, ¿para qué? Y eso siempre subrayo lo que ustedes deben de tenerlo presente, ¿no? En caso de la gonotrofina coriónica, secretada por el cintotroblasto, mantiene función del cuerpo lúteo, sí, porque el cuerpo lúteo va a dar lugar luego a la progesterona y los estrógenos. Entonces es importante. ¿Qué es lo que nos indica? Es un indicador temprano del embarazo. Es un marcador de la enfermedad trofoblástica. Positivo al quinto día de retraso menstrual y con valores, y algunos mencionan, ¿no? Mayor de 25, acá estamos colocando 50.000 unidades internacionales, pero eso es lo que se destila. Valores mayores de 25 ya es positivo, pues yo le mencionaba, ¿no? Mayores valores. Ahora, si los valores son de 5 a 25, se considera borderline. Y esto puede significar, es un aborto temprano, ¿cierto? O un embarazo ectópico. Sí, y todavía sin necesidad de mirar la parte ecográfica. Las unidades beta que comenzamos a tener positividad con las líneas que hemos visto nosotros con ELISA y tiene 5.000 unidades internacionales, el ginecólogo no lo considera positivo. Por eso que estamos hablando 25 del lado, ¿no es cierto? Ya de 25.000 unidades ya lo considera positivo. Es su razón ginecológica, etc. Entonces, esto es importante tenerlo presente, sí. Y acá tenemos nosotros los rangos también de lo que significa la utilización del HCG para control.
La progesterona es otra de las hormonas importantes, ¿no? Es el que mantiene el embarazo. Aumenta también el cuerpo lúteo y la placenta. Y definitivamente necesita el colesterol para ser producido. Pero hay una cosa que ahí me olvidé de colocar, ¿no? Es considerado antiabortivo, porque, ¿cómo se dice, no? Detiene la contracción uterina, entonces es un antiabortivo. Es decir, por eso que habla de mantener el embarazo, ¿no es cierto?, hasta el final. Y ahí vemos nosotros que hay necesidad del colesterol y ustedes tienen ahí los valores, ¿no? Generalmente vean los valores del trimestre, que es lo importante tener presente. Entonces, progesterona es la mantener el embarazo, no aborto. Aumenta, en este caso, a través del cuerpo lúteo y la placenta. Y necesita el colesterol, ¿no? Para poder ser procesada como una progesterona. Generalmente son situaciones muy simples, hay más complejidad, pero no es la idea, pues, ¿no? En caso del estrógeno, también es importante durante el embarazo, ayudan en el desarrollo del feto, ¿no? Y preparan al cuerpo de la madre, ¿no? O sea, para poder ya posteriormente estar la lactancia, etcétera, ¿no? Ahí dice, estimula el crecimiento del útero, lógicamente del producto, forma vasos sanguíneos de la placenta, desarrollo del producto, y luego también implica en el desarrollo de órganos fetales, ¿no? En este caso como los pulmones. Entonces es importantísimo, ¿no? El estrógeno en estos actos. Que vamos a repetirlo luego, ¿no? Pero lo más importante para la viabilidad del feto, en este caso madre fetal, es el estriol. Si ustedes ven ahí, hay esos valores que son importantes tenerlos, ¿no? Pero si los valores del estrógeno, en este caso del estriol, es menor de 5, significa muerte fetal. Entonces, los valores que son mucho más elevados de eso es importante para decir el progreso del desarrollo del embarazo está ok. Este no dos. ¿No? El lactógeno placentario también es otro de los. Se le acusa de ser el responsable de diabetes gestacional, ¿no? Es sus razones, ¿no? Pero yo pienso que no solamente esto, sino que hay una alteración de tipo ahí fisioestructural genética de la paciente. Regula el metabolismo materno, sí es cierto. Es un antagonista de la insulina, también es cierto. Mantiene la glucosa elevada, lógico, para darle al producto, darle los elementos de energía. Facilita la lipólisis materna y metabolismo de ácido graso. También utiliza el ácido graso para la energía en el feto y esto también para ahorrar el consumo de glucosa. Se le dice también que ayuda, y lógicamente, si hay desarrollo, crecimiento, energía, va a ver que es una hormona de crecimiento fetal. Y también otro componente que apoya también el crecimiento de las mamas para la lactancia, ¿no? Y esta es la última que vemos, como les digo, muy puntual en las cosas, hay mucho más de lo que mencionar. Igual también estamos hablando nosotros de la que está secretada por la placenta y ya tiene acá sus funciones, ¿no? Relaja el miómetro, el cuello, el ligamento pélvico. Ayuda mucho ¿qué? Para que haya pues durante el parto. Esa es la relaxina, ¿no? Relaxina relajante, es lo que podemos nosotros tener por precio. Todos estos elementos sí se hace en el laboratorio. O sea, se hace con atrofina, progesterona también, porque si estamos, también no tiene elementos normales, etcétera, también vamos a detectarlo por ELISA actualmente. Estrógeno también se hace la prueba, estradiol también se hace, lactógeno placentario también se hace como prueba de apoyo a la viabilidad, en este caso, el desarrollo fetal. Y nuevamente la relaxina. Si hay mucho más hormonas, que vamos a verlo solamente de una manera así muy somera. Y ahí ven. Ahora, a veces uno piensa de que estos elementos o órganos solamente están funcionando, ¿no? El útero, las mamas, sangre, etcétera, ¿no? Pero se ve que un embarazo es evidentemente función múltiple, ¿no? Y es así, función múltiple orgánica. Y ahí vemos nosotros que la hipófisis también
hay algunas condiciones, etcétera. Es ya parte de la fisiología, ¿no? Pero estoy mencionándole ahí, ahí secretan ACTH, TSH, prolactina, etcétera. Tenemos la corteza también suprarrenal, ¿no es cierto? Aumenta la aldosterona. Tenemos la situación de tiroides, también igual aumenta en este caso también las hormonas. Las paratiroides también aumenta y también hay aumento. Y acá viene lo interesante, ¿no? Estos son los que a veces dice, hay osteoporosis en la madre, ¿no? Esta es la razón, porque está quitando, ¿no? Para el producto. Esto nuevamente hay otro, ¿no? Factor liberador de la corticotropina, factor liberador de la tirotropina, etcétera. O sea, elementos que todos abarcan en el embarazo. Pero lo importante, lo que hemos visto nosotros, el estrógeno, es progesterona, la somatotrófica, etcétera, el HCG, eso sí definitivamente son paz. Todo esto eh, tendríamos que estar muy perennemente, ¿no? Mirando, pero esta es la parte de fisiología de estos elementos hormonales para conocer. ¿Y se dan cuenta? En un embarazo hay todo esto, todos los elementos. O sea, no puede decir que solamente hay un elemento uterino, heteromamas, es total. Ahora, esto sí, dentro de todo lo que le he mencionado, aparte de las pruebas, como le decía, de las mujeres, generalmente las pruebas tanto anatómicas, tanto del moco, en este caso del moco cervical, etcétera. Luego también de las hormonas que debe haber, eh, la parte genética, que es parte de lo que es el diagnóstico en este caso, si hay caso de infertilidad genética. En el caso del varón, el 90% es la espermatograma y hay unas pruebas también hormonales y ambos tienen que hacerse ¿qué? Pruebas basales, determinar también el estado. Bueno, y esto, definitivamente estoy agregando todas las pruebas que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Y que no significa que estamos usándole todo lo que significa una enfermedad. Todo esto está englobado a esto, ¿no? Y vemos nosotros, por ejemplo, que el primer trimestre, semana 1 al 12, los frecuencia no son todos. Algunos pueden compartir también el primer y segundo trimestre, ¿no? Acá, como es una parte estructural académica de a nivel de ginecología, que también nosotros apoyamos a hacer el apoyo, ese diagnóstico interesante e importante. El aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la enfermedad de trofoblasto, los pólipos cervicales, trauma del primer trimestre, cáncer de cervix. Esa es una patología frecuente en caso del paciente de primer trimestre, semana 1, semana 12. No olviden eso. Y vemos acá nosotros acerca del aborto, ¿no? Generalmente está referido que antes de la semana 20 y generalmente el peso es inferior a 500 gramos. ¿Qué causa, no? ¿Qué causan esto? Cuando hay feto muerto, muchas veces aparece a la 20ª semana. Y la causa, aparte de esto, puede ser anomalías congénitas, infección propia o provocada también pacientes diabéticos, enfermedad tiroidea. Se dan cuenta, por eso que hay que manejar esto en las pacientes, ¿no? Para que haya un buen desarrollo del producto. La edad materna también se conoce, ¿no? Que hay, está, como diría, ¿no? La habilidad para retener el producto. Malformaciones físicas de la madre, y hemos visto que es importante, y a veces hay útero bicornes que dicen, ¿no? Toda la estructura, y a veces no permite que un desarrollo del producto y provoque también el aborto. Factores hormonales, ya lo hemos mencionado, y los productos también tóxicos que también están como factores negativos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pide el ginecólogo frecuentemente? De frente, ¿no? Aparte de todo lo que hemos visto, el torche. Y ahí vemos nosotros tanto el toxoplasma como productos virales, que esto hay que hacer el diagnóstico. Entonces ahí dice, no, usted ha abortado por este problema, hay que ir a una infección viral
o en este caso también parasitaria. No, es por una situación genética. A la paciente cuando tiene ya 2 segundos de aborto, también se le pide que haga un estudio genético. Glucosa, el diabético, mujer diabética, y también si hay una situación de también déficit hormonal, ¿no? En caso de los abortos, y que puede haber una complicación en este caso. Y abajo vemos nosotros todo el proceso, ¿no? Ese de aborto, etcétera. Lo que hemos visto es el embarazo ectópico. Como estos son productos pequeños, salvo pues que eh, el aborto, ¿no es cierto? 500, y que a veces no permite la viabilidad, pero si hubiera, ¿no? Eh, no he visto el caso, pero lógicamente esto se le podría pedir un HCG, pero un poco, diría, difícil para este caso. El embarazo ectópico, definitivamente, siempre se le pide el HCG. La progesterona, el hemograma, con cuadro también leucocitario, y los elementos también de reacción inflamatoria, imagenología. ¿Qué nos da el diagnóstico? Mayormente es la imagenología, pero no descarta que el médico le pida el HCG. Y si hay una situación ahí crítica como hemorragia, se le pide también otros elementos, ¿no es cierto? Porque puede eso reventarse también ahí, dependiendo del lugar, va a provocar un sangrado, una hemorragia que te puede comprometer la vida de la paciente. Entonces acá se le hace otras pruebas, ¿no es cierto? También ver eso. Un ectópico así, solamente circunscrito, HCG hizo ecografía, determinaban eso. Pero si esto hay una complicación, hay que hacer su hemograma, ¿no es cierto? Hay que ver si no hay otra patología agregada, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué se ha obstruido? Y ahí vemos un sinnúmero de elementos, ¿no? Tienen ahí, ya que esto significa que hay que averiguar a través de los antecedentes, ¿no? Endometriosis, que ha tenido algún defecto de la trompa, salpingitis, también igual, madre dañosa, el embarazo ectópico previo también se repite. Hay antecedentes de riesgo, tabaquismo, también el DIU, ¿no es cierto? En este caso, han habido casos inclusive hasta en el mismo útero, ¿no? Con DIU y todo está ahí el producto. La enfermedad inflamatoria pélvica también puede provocar esto. Cirugía, definitivamente. También se observa en la reproducción asistida y es otras causas también de tipo quirúrgico, ¿no? Pues. Entonces, en el aborto no debe faltar el torcho, genética y la parte del hormonal y glucosa. Y en caso de el ectópico, HCG y la ecografía son importantes para hacer diagnóstico. Luego ya vemos las causas. En este primer trimestre, la enfermedad trofoblástica es importantísima, ¿no? Por eso le mencionaba, ¿no? Que el HCG es el marcador, y ahí vemos abajo, ¿no? Es un marcador temporal. ¿Para hacer qué? Diagnóstico. ¿Para hacer qué? Pronóstico. ¿Para hacer qué? Respuesta al tratamiento y luego el seguimiento posterior. Nosotros hemos encontrado en pacientes en estos trimestres eh, valores de 1 millón, más de estos 1 millón del HCG, y no corresponde al nivel pues, de embarazo, las semanas que hay, ¿no? Entonces, un HCG elevadísimo, ¿no es cierto? Y generalmente el abdomen está bien pronunciado, una ecografía y se encuentra esta estructura tipo panal de abeja, se puede decir, ¿no? Y uno dice, ¿qué sucede? Entonces esto ya se observa, le hace el examen, se observa que ahí pues hay una mola, que puede ser una mola, pero no se descarta, porque al retirar también la mola, ¿no es cierto? Al hacerle su limpieza por legrado, también tiene que ver el piso, porque muchas veces la mola y el coriocarcinoma están relacionados. Entonces, en este caso de la enfermedad trofoblástica, igualmente la ecografía es importantísimo y luego la dosificación de lo que significa el análisis del HCG, proteína coriónica, para hacer nuevamente, que es un marcador tumoral, el diagnóstico, pronóstico, respuesta al tratamiento y el seguimiento de la paciente. En este lapso también hay cáncer de cervix.
recuerden algo, o sea, en primera etapa en estos primer trimestre, la paciente que va una o dos veces a veces a la consulta dice, no venga solo de un mes, 30 días o 15 días, ¿no? Dependiendo a veces de la edad, etcétera, o compromiso, pero igual, siempre se le hace por Nicolau. Pero a estos pacientes ya se le está no solamente por Nicolau, se le hace también otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Ahí también se le hace una secreción vaginal, ahí también se le hace las pruebas, ya no basales, sino de control nomás, ¿no? Porque ya se conoce que no hay problema renal, etcétera, solamente su hemograma para determinar pues que no haya un proceso a la anemia, ¿no? Y luego un examen de orina siempre se le va a hacer. En este caso, pues un Papa Nicolau que es vital y se observa, pues si ustedes ven la lámina hacia abajo, unas células que tienen un halo blanco y puntiforme son los coilocitos. ¿Y qué son coilocitos? Coilocitos son células que están infectadas con HPV, papilomavirus. Entonces, es lo que se estila y luego ya, como le digo, se hacen las otras pruebas complementarias, ¿no? Porque Papá Nicolau lo hace anatomía patológica. El segundo trimestre. En el segundo trimestre también tenemos una relación de pruebas a la derecha y vemos nosotros que es de la semana 13 hasta la semana 28, 26, semana 26. Y acá tenemos ya una patología, 2 días no vamos a revisar porque, como le digo, es bastante en la preeclampsia, que es una de las cosas que en los años últimos, no sé por qué se observa bastante. En mi tiempo era bien raro verlo. He visto casos, sí, hasta síndrome de Gel, pero así gravísimo, ¿no? De paciente, pero ha sido muy escaso. Pero en la actualidad, quizá por toda esa situación en la carga de alimentaria, no se puede decir, ¿no? Una dislipidemia, obesidad y el comer un sinnúmero de cosas donde a veces la presión está elevada, sí se observa este tipo de cosas. O sea, hay un antecedente, eh, podemos decir, alimentario, ¿no? Que tiene que ver también con la aparición de este cuadro. El óbito fetal, diabetes gestacional, placenta previa, amenaza de parto prematuro, eh, la hidrocefalia y la anemia, ¿no? Que ya es conocida y solamente con un hemograma puede ser detectado. Y recuerden que cuando hay un problema de anemia, aunque no vamos a revisarlo, pero ahí acá están, el fierro, vitamina B y el ácido fólico que me faltó. Eso sí le pide el ginecólogo, en estos casos, cuando ve que hay un cuadro de anemia en la paciente, ¿no es cierto? Porque hay una escasez, se puede decir, por elemento del producto. Y si hay interleuquinas, que también puede haberse ahí por cuadro de tipo infeccioso, ¿no? Y acá es un cuadro que solamente mencionarle, ¿no? Hay problema hepático, de coagulación, sangrado, hay hipertensión, hay un problema renal y empieza a aparecer el edema, etcétera. Y definitivamente la presión arterial, que es importante tenerla presente, ¿no? Y acá hay el compromiso de algunos órganos, desde la preeclampsia, generalmente dos antecedentes, ¿no? La obesidad y la presión arterial y la proteinuria. En estos pacientes, como acá estoy mencionando, se hace pruebas basales, prueba de coagulación, porque esto va a implicar que no acelere el síndrome de Gel, pruebas hepáticas, porque hay alteraciones hepáticas también con los elementos de síntesis, proteinuria, por eso vemos acá. Y esa es una de las particularidades del diagnóstico de esta paciente. Ya les he dicho proteinuria 24 horas. Ya después, el médico, ¿qué es lo que hace, no? Al comienzo, ¿qué es lo que hace? El examen de orina encontramos proteína. Y en los siguientes controles, como llegando acá, le hacen proteinuria en orina simple, utilizando un reactivo que se llama sulfosalicílico. Entonces, si persiste esto, definitivamente la paciente ya es controlada, ¿no? Etcétera. Y se puede pedir hasta una orina de 24 horas, pero en este caso son orinas simples a base de sulfosalicílico, va a ver solamente la precipitación proteica en las orinas simples. Con eso hace el cuadro de la proteinuria
no necesariamente para hacer síndrome nefrótico o nefrítico, solamente para diagnosticarlo. Entonces, ¿qué se observa en estos pacientes? Hipertensión, obesidad, proteinuria. Y este es algo, un control que se tiene que hacer constantemente. Lógicamente hay que determinar que no hay un compromiso renal, que hemos visto acá, ácido úrico, el hemograma. La particularidad del hemograma es encontrar la hemoconcentración. Y hemos visto nosotros que la hemoglobina con el hematocrito no se relacionan. Hay una concentración por parte del líquido. Entonces, eso es lo que también se tiene que ver acá, ¿no? En la preeclampsia. Nuevamente, los riesgos son, si es síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión y la proteinuria, que se le hace a todas las pacientes que van a consultorio, ya, a todas las pacientes. Cada consulta se le hace. Y luego se hace pues la determinación que no hay una patología de este tipo. Porque ya en una patología de este tipo, realmente si esto llega a consumarse, recuerden que viene problema de coagulación, problema hepático evidente, una transaminasa con lesiones hepáticas, renales, etcétera. Ya la situación viene a una, ya a la parte neurológica, ¿no? Con las conclusiones. Y la otra es la diabetes gestacional. Generalmente, en antes lo hemos visto, la somatotropina coriónica, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué es lo interesante de todo esto, no? Provoca la resistencia a la insulina. ¿Y por qué razón permite el aumento de la glucosa? En este caso, pues una hormona, esta la somatotropina, ¿por qué? Para darle elemento energético al producto, ¿no? En este caso al feto. Por eso que muchas veces acá, cuando no hay un buen control de la gestante, inclusive no solamente control tipo medicamentoso, sino otros también de riesgo, y hay un gran consumo pues, de esto, comenzamos a ver que la paciente tiene una hiperglicemia y que posteriormente al parto debe bajar y no baja. Entonces, sí catalogado como esta este, una diabetes gestacional, ¿cierto? Pero es como le digo, sujeto a esta hormona, la somatotropina coriónica que hemos visto, esta que te estimula el aumento, ¿no? Y resistencia a la insulina, para dar energía, no es por gusto, ¿no? Por eso también esta es una hormona de desarrollo. ¿Cuál es los riesgos cuando hay una diabetes gestacional a nivel fetal? La macrosomía. Eh, Casos sí hemos visto muchos casos de este tipo. Hay hiperglicemia dice basal y también polidráneo puede haber en este caso, ¿no? Pero no macrosomía. Malformaciones, sí. Comunicación interventricular, también. Entonces, vemos ahí las patologías de Fallot, etcétera. Y en el caso de de la madre, es un riesgo que ella debute con una preeclampsia. Una diabetes gestacional es un peligro, una hiperglicemia a nivel gestante es un peligro por el riesgo de una preeclampsia, o sea, ayuda como si fuera un factor más de riesgo. Ahora, ¿cómo se hace? Acá es no le digo complicado, ¿no? Pero sí hay algunas consideraciones para eso. Y acá este dibujo lo revisé y de verdad que es una cosa interesante, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad de este tipo se hace a través de la prueba de test de O'Sullivan. Se parece a la prueba de controlancia de la glucosa, pero acá se difieren solamente tres. ¿Ya? Pero se llama por eso así test de O'Sullivan en la paciente. Debe, si para confirmar, o sea, para determinar que sea esto positivo, debe tener en la prueba valores mayor a 140 de glucosa, ¿no? Miligramos de glucosa. Entonces, con eso, en pacientes, en este caso gestantes, a través de test de O'Sullivan que tiene eso, está considerando que sea una diabetes gestacional. Ahora, queremos confirmar, se le hace sobrecarga, como si fuera ya curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Basal, etcétera, y acá, como se dan cuenta, no baja a 140, es 145. Entonces se confirma de que definitivamente es una diabetes gestacional. Ya lo hemos visto en antes, ¿no es cierto? Ahora, vemos una cosa interesante, ¿no? Se practica en todas entre las 24 y 28 semanas de gestación.
Si hay factores de riesgo, en este caso hemos visto ahí los factores de riesgo, ¿no es cierto?, de presión, antecedentes familiares, situaciones, antecedentes tóxicos, etcétera, todos esos factores de riesgo, diabetes gestacional, diabetes, no digo, problemas de obesidad, problemas de dislipidemia, etcétera. Entonces, si se observa esto desde un comienzo con factores de riesgo, se hace el primer trimestre. ¿Te dan cuenta? Acá no es cuestión de, así se hace en segundo, sino si hay muchos factores de riesgo en la paciente, si tiene inclusive factores de riesgo de familiares que son diabéticos, hay que hacerle el primer trimestre. Mm. Si hay factores de riesgo, en este caso todos los factores de riesgo que podemos imaginar, tanto personales como familiares, y el test de Sullivan es normal a las 24 semanas, se debe repetir a las 33 a 36 semanas. Pero no es tan fácil decir, ¿no? Si encontramos nosotros Teo Sullivan inmediato, sí, pero si encontramos nosotros que es normal, a pesar que hay antecedentes familiares, pacientes diabéticos, hay riesgos también de productos tóxicos, etcétera, pues se tiene que volver a repetir. Y esta es una forma de considerar, pues, que esto. Entonces, en la diabetes gestacional, nuevamente, el test de O'Sullivan, mayor de 140, da el diagnóstico. Si queremos hacer la confirmación, hacemos como la prueba de tolerancia a la glucosa normal. Y si queremos nosotros ver que hay factores de riesgo, se debe hacer el primer trimestre. Y si con factores de riesgo y la test de O'Sullivan normal, hay que repetir la prueba. Eso es lo más importante. Y nuevamente, ¿no? Este es un anti, ¿no es cierto? Un bloqueador antiinsulínico, ¿no es cierto? Es lo que vamos, resistencia a la insulina. Que al terminar el embarazo debe cambiar eso, ¿no? Pero muchas veces continúa. Entonces ya cataloga una diabetes gestacional. En el tercer trimestre, semana 27 hasta el final del embarazo, vemos ahí un sinnúmero de pruebas. Ahora, ¿por qué? Porque parece mentira, no es para diagnosticar el embarazo, sino para que se diga, ¿no?, que el embarazo continúa. O sea, hay un feto vivo. Y ahí tenemos nosotros patología como la placenta previa, desprendimiento de placenta, la hematura de placenta, el RPM, la incompatibilidad madre-niño, polihidramios, oligohidrandios, retraso de crecimiento fetal y las infecciones, sea bacteriana o viral. Y no se descarta acá también siempre la imagenología. Una de las cosas del RPM es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué se debe hacer con el diagnóstico de RPM? Es peligroso, definitivamente puede haber una corionionitis, el feto muere, etcétera, ¿no? En muchos pacientes, como ya lo mencionaba, me gustaba siempre estar en emergencia a ver con mis colegas ahí algunas cosas, y encontraba, me acuerdo, no solamente un caso, varios casos. A pacientes venía, gestante venía apoyada me acuerdo mucho de una de ellas, ¿no? Apoyada dentro de sus familiares diciendo, se le ha roto la fuente, se le ha roto la fuente. Muy bien, uno piensa en diagnosticar eso, ¿no? ¿Cuál es la primera medida? Determinar qué es líquido amniótico. O sea, no es porque leía que se ha roto la fuente y pensamos, algo pues que ya la cabeza fetal ya esté, ¿no es cierto?, en el canal, que es otra cosa. Pero acá se ha roto. Se ve ahí, pequeño sangrado, etcétera, ¿no? Lo primero que hace el residente de ginecología es tomar una muestra vaginal. Le ponen una lámina y lo observan en microscopio y en laboratorio, ¿no? ¿Qué tiene que haber? Ustedes ven acá el test de cristalización en la forma del lecho. Esto hace el diagnóstico de líquido amniótico.
Si no sucede esto, es que es orina. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, un RPM que puede tener una gran, definitivamente, problemas, realmente, tanto infección materna como fetal, provocar un sinnúmero de prematuridad, qué sé yo, pérdida, muchas veces. Primeramente, para determinar que es un RPM hay que hacer examen de este líquido, de este líquido amniótico y que se observa ahí como si fuera una secreción a nivel vaginal. Se observa en lámina, cristalización, es el líquido amniótico. Si no se observa, es orina. Generalmente se da así. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacerse para determinar. Y eso lo hacemos nosotros en el laboratorio antes de cristalización. En caso de las infecciones, la mayoría de infecciones realmente que suceden en el tercer trimestre son virales. Eso provoca también riesgo en la gestación y definitivamente altera muchas veces no solamente a la madre, sino también hay un contagio al producto, ¿no? Estas virales generalmente son perinatal, muchas veces en el conducto del parto o antes de eso, ¿no es cierto? Acá también hay productos bacterianos, no solamente virales. Y definitivamente el feto se contagia, ¿no? En todo el pasar secreciones de la madre. Si se ve algo que está definitivamente malo, que el médico muchas veces da la cesárea, que eso ya es asunto particular. ¿Qué se pide? Ya se pidió al comienzo HIV, hepatitis, sí. Acá también puede pedirse nuevamente de acuerdo a los antecedentes de los pacientes, de dónde viene también. HIV, citomegalovirus, parvovirus, HTLV, hepatitis B y C, que ya se hizo también al comienzo, rubiola, en este caso también papiloma, dengue, chikungunya. Porque todos estos cuadros pueden ser significados de, eh, sobre todo los más frecuentes, ¿no? El otro está localizado más en cuello. Esto de acá puede ser un perjuicio para el producto, en este caso. Sucede, sí, por eso que se pide esto, ¿no? Cuando la paciente tiene alguna sintomatología, el que no se evidencia, etcétera, un foco febril, etcétera, y hay que hacerle todas las pruebas que sean necesarias. Terminando la parte de infecciosa, uno de los grandes evidencias, ¿no?, de infecciones en recién nacido, sepsis inclusive, es el estreptococcus beta, ¿no? Y esto definitivamente, igual que la viral, se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Antes no se hacía, en los últimos años se le toma muestra rectal y también del canal del parto, vaginal, para observar esto. Si se encuentra, hay que desaparecerlo del mapa, porque ya se sabe que esta estreptococo agaratiae o el tipo beta, el grupo beta, ese es un gran perjuicio, en este caso al feto, más al feto que a la madre, porque cobra un producto pues, puede llevarlo a la muerte, ¿no? Y esto ya se conoce en la actualidad, por eso que sí se hacen pruebas esto en laboratorio, se hace el cultivo respectivo y se le da el diagnóstico al ginecólogo. Otra de las pruebas, definitivamente, que se hacen en estos niños que están ya productos para nacer, es ver sobre la incompatibilidad. RH, madre-niño. Hay también ABO, pero es muy, generalmente el ABO es una reacción, ¿no? En este caso, incompatibilidad a la larga. El primero no lo padece, el segundo ligeramente, el tercero y cuarto sí pueden provocar el aborto o muerte también, en este caso por incompatibilidad ABO. Pero en RH es inmediato. Entonces, en el RH, aquí una de las cosas que a veces nos olvidamos, ¿no? Dice, se le pide a la madre, también se le pide al feto, en este caso al producto, ¿no es cierto? Que neonato, pero también debe pedirse al padre, pues. Ahora, como una especie de complementar las cosas, no es solamente por el hecho de que es diferente lo del madre y niño, ¿no? Porque entonces se observa, y generalmente en los primeros
que vamos a ver eso en una de las clases. En las primeras 24 horas vemos eso, ¿no? Hay una hiperbilirubinemia, el paciente, etcétera, que puede desencadenar también esto, ¿no? Y definitivamente una destrucción hemolítica, por eso importantísimo, y determinar que no sea por un producto también infeccioso, pero sin compatibilidad ya lo sabemos. Y dentro de las pruebas, como le decía en este caso, el grupo sanguíneo y factor RH es importantísimo y el test de Coombs. Eso es lo que pide el neonatólogo, test de Coombs, ¿no? Y el grupo sanguíneo RH. Hay otros sistemas de grupos sanguíneos que también provocan, ¿no? Incompatibilidad, pero eso lo dejamos ahí nomás porque ya van a hablarlo muy probablemente en otras clases. Pero acá vemos eso, una incompatibilidad en este tercer trimestre. Lo importante es conocer grupos sanguíneos del neonato y la madre, principalmente, y también en lo que significa el test de Kuhn, para determinar también estos cuadros, ¿no? Que pueden provocar el daño al bebé. El desprendimiento prematuro de placenta, acá definitivamente no, la imagenología es lo que va a permitir, hay sangrado, y acá generalmente si es que va a procederse a una cirugía, ¿no es cierto? Cesárea, etcétera. Algunos dicen parto vaginal, no lo sé, ya depende del ginecólogo. Sí entraría a la sala con pruebas quirúrgicas. Y hay que pedir siempre sangre, ¿no? Porque puede esto ocasionar también hemorragia muy intensa a la madre, en este caso. ¿Ok? Ok. Entonces, estos primeros, segundo y tercer trimestres son importantes si solamente tocaba alguna de las patologías que sí deben de conocer, porque esto sí es una proliferación de análisis de laboratorio que hay que determinar. Pero también para el niño, ¿no? En el niño también, en este caso, el producto de bienestar fetal, le mencioné antes, no se le estrió. Esto va a significar también importantísimo, y vemos nosotros abajo, ¿no? Que hemos repetido en antes, menores de 25 miligramos por 24 horas, ¿no? En este caso, que puede ser urinario, ahora se está haciendo también en suero, pero en urinario va a significar muerte fetal. Entonces, para dar bienestar fetal, el estriol es importante. Luego tenemos el pH, también el cuero cabelludo fetal, que también se realiza, y vemos nosotros ahí, ¿no? Normal, en límite. ¿Qué sucede cuando es menor? O sea, en este caso, ¿no? Estamos hablando de una hipoxia. Entonces ahí determina el médico hacerle la cesárea y retirarlo perfecto. Y la otra prueba que también se estila es la fosfetoproteína, también va a provocar esto, la viabilidad, ¿no? Y también dice el desarrollo normal del feto. Pero valores que son superiores a lo normal, en este caso valores referenciales, está hablando de efectos del tubo neural. Entonces, el líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces también esto permite determinar el bienestar fetal. Las otras pruebas ginecológicas, mecánica, etcétera, es otra cosa. Estamos hablando solamente de laboratorio. Y por último, vemos nosotros el líquido amniótico. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Bueno, aparte que protege, etcétera, que eso ya es algo bastante fisiológico, vemos nosotros los volúmenes. Y acá podemos determinar también algunas patologías, pero es la idea solamente mirar qué nos es útil el estudio del líquido cefalorraquídeo, en este caso amniótico. Las indicaciones, hay una anomalía, hay que hacer el estudio. Hay su inmunización, muchas veces se puede hacer antes de, ¿no es cierto? Y esto también es importantísimo, ¿no? Para cuidar al producto. Hay contaminación, definitivamente también igual hay que hacer el estudio. Y recuerden, esto también se hace cuando hay una ruptura prematura de membrana u otra cosa, ¿no? Que puede también significar una infección muy grave en estos casos. Y también para ver el desarrollo natural, en este caso, ¿no? del feto. Por eso que es la inmadurez fetal y pulmonar. ¿Por qué? Porque eso significa que es la madurez normal, ¿no?
O sea, si sospecha hay una situación como esa, se debe hacer el estudio de líquido amniótico. Y ahí vemos nosotros que la amniocentesis es un método utilizado a partir de la semana 16. Se aspira más o menos de entre 10 a 20 mililitros y luego se hace un estudio, ¿no? Se observa tanto a nivel bioquímico, inmunológico, etcétera, para... Pero ¿cuál es lo importante de esto, no? El primer ojo que van a tener no es de laboratorio. El primer ojo que va a tener entonces es el mismo ginecólogo o el residente, y en este caso también el interno, ¿no? Y viene a ser el color. El color, como hemos visto nosotros la orina, hemos visto nosotros, bueno, algo también de líquido, ¿no? El color definitivamente es un amarillo pajizo muy, muy claro. Eso es normal. Pero cuando hay un color amarillo intenso, y por esa razón que se puede hacer aquí también determinar incompatibilidad, vemos nosotros que ahí podemos estar diciendo que hay una eritromatosis, ¿no? En este caso fetal, hay un cuadro de incompatibilidad y que puede también ayudar a poder cuidar al producto en este caso. Pero si el amniótico es verdoso, ¿no es cierto? Meconial generalmente es hipoxia. Y acá el médico tiene que tomar decisiones ya quirúrgicas. Pero si el líquido amniótico es de entre rojo al marrón oscuro, significa muerte fetal. Entonces el color es importantísimo para determinar en el primer inicio las cosas, ¿no? Y acá en este momento ya con, si es meconial, ya el ginecólogo tiene que tomar decisiones. ¿Qué se hace con líquido amniótico? Prueba genética. Hay un sinnúmero de pruebas, ¿no?, que se hacen, aparte del cultivo. Un pH aproximado de 7,4. Acá mencionó también el efecto proteína, ¿no es cierto? Va a ser el efecto del tubo neural. Creatinina y ácido úrico, una evaluación de la maduración fetal, que esto es importante. La urea también va a mencionar también que hay una función renal normal, una glucosa, ¿no? La glucosa, podemos decir nosotros que aquí eh, determinamos nosotros pues que haya un cuadro, ¿no? De hiperglicemia a veces, se utiliza aquí, pues el paciente que puede entender ese tipo de cosas, también menos. Más o menos el valor es este. La amilasa aumenta después de las 36 semanas, también nos habla de madurez, importante. Fosfatasa alcalina, 8 unidades por mililitro, aumenta en la gestación, aumenta en una barbaridad, se puede decir, en el preeclampsia. Hablando de líquido amniótico nada más, ¿no? No estamos hablando de las otras partes, de otros elementos de hepáticos, de coagulación, ¿no? Sino el líquido amniótico. La bilirrubina, que también los valores son bastante pequeños, por eso que el color ahí es bastante clarito, ¿no? Sino que esa está más aumentado de esto, estamos hablando pues de que hay una eritrocitosis fetal, o en todo caso, ¿no? Si es normal, estamos hablando de una madurez hepática. La interleuquina, los valores generalmente la interleuquina 6, pero está hablando pues si aumenta esa cantidad de una infección urinaria. Inmunoglobulina también se menciona de que no hay un valor referencial, pero que a veces no se detecta. Pero sí es detectable en líquido amniótico, está hablando de una infección intrauterina. La deshidrogenasa láctica, también valores mayores de esto, está hablando de muerte fetal, imagínense. No solamente el estriol, ¿no?, sino también esto nos ayuda también a hacer el diagnóstico. Y aparte del líquido, ¿no es cierto?, amniótico oscuro, está hablando de muerte fetal. Entonces, sí hemos visto que la deshidrogenasa láctica siempre es un elemento que nos indica que hay una destrucción, una lesión, etcétera, o necrosis, ¿no? En este caso, muerte. SK, también SK generalmente dice que no se hace mucha referencia, ¿no es cierto? Porque también los valores son muy pobres, no hay un valor referencial evidente, pero cuando hay hallazgo de cantidades bastante elevadas, está hablándose pues que haya una alteración tanto de anencefalia, teratoma, o sea, ¿no? Una alteración ya de desarrollo, ¿no? En este caso del feto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, el líquido amniótico? Esto de acá. El color va a ser diagnóstico inmediato.
¿ok? Y acá hay dos cosas más, ¿no? Alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica, que son importantes tenerlo presente también en el desarrollo y en las lesiones que pueden haber en estos pacientes. ¿Ok? Ok. El consejo es, vean, mediten los trimestres y el líquido amniótico. Con eso creo que ya está cumplido lo que ustedes van a conocer acerca de lo que es todo el desarrollo importante, ¿no? Y la precaución y prevención también de estos pacientes. Los trimestres son importantes. El líquido amniótico, sobre todo la primera área, del color y algunos elementos de desarrollo que pueden decirnos que hay una lesión, también eso es importante tenerlo presente. Ok, ok. Ahí nos quedamos, caballeros ilustres, señoritas ilustres. Gracias, doctor. Yo, pues, yo pensaba que ya me estaba quedando solo, ¿eh?